¿Sabías que los primeros en la historia en alzar la enseña roja y gualda fueron los vascones y que la palabra español fue creada por los catalanes antes que la palabra catalán, o que los precursores que asentaron las bases de la ciencia, la economía o la técnica moderna están en la vieja España? Para hablar de todo esto tengo a un amigo salmantino, Guillermo Pérez Galicia, a quien le doy la bienvenida. Guillermo, estoy viendo, no tengo tu libro, pero sí estuve viendo el índice. Me parece un trabajo extraordinario lo que has hecho, donde estás mostrando toda esa historia culta que yo veo que cuando uno le habla a jóvenes españoles, algunos se agarran la cabeza porque dicen, no puede ser que no sepamos todo esto, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Patricio. Es un honor y un placer estar aquí, sobre todo después de haber visto esa introducción tan buena vamos, revela. Yo, si tuviera que haber hecho una introducción para resumir muy brevemente a la gente lo que representa mi libro, no lo habría podido hacer mejor que esa. Bueno, en mérito de la Asociación Amigos Héroes del Cavite, que me han hecho este regalo, y como ves tenés el mundo español completo, peninsular y americano. Ves ahí algunas imágenes de nuestros aviones de caza que van a atacar a la flota inglesa en la guerra de Malvinas. Me ha resultado además muy emotivo lo que es, porque conozco la historia de lo que pasó ahí en Argentina con las Malvinas y verdaderamente me ha emocionado el ver, porque es realmente el mismo espíritu español de ambos lados del océano el que estuvo allí y trágicamente combatido de malas maneras, como ha sido común siempre en la pérfida Albión, Inglaterra. Y te aclaro que fallecieron en combate 2 marinos españoles, y unos 20 más que creo que participaron en la guerra de Malvinas, que vivían acá y tenían distintas actividades relacionadas con la marina mercante y con algunas otras actividades, y todos quisieron participar. Se les dio la oportunidad de quedarse en tierra, y estos 2 marinos mercantes murieron en el barco Isla de los Estados, que fue atacado por un avión Harrier e incluso fue ametrallado varias veces cuando ya se estaba hundiendo, lo cual fue imposible salvar muchas vidas, entre ellas la de estos 2 muchachos naturales de Galicia, y hay 2 plazas en Argentina que llevan sus nombres. Guillermo, vos y yo somos hijos de esta misma mujer. A ver si la podemos poner en pantalla. Isabel de Castilla, reina de Castilla, Isabel la Católica. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti. ¿Por qué hiciste este libro y qué significa España, esencia y origen? España es muy difícil, ya lo revela la extensión del libro. Mi idea inicial era haber hecho un libro muchísimo más corto, porque sobre todo la idea del libro es una divulgación lo mayor posible. Por eso he evitado el tono académico, he evitado el explayarme con multitud de detalles de un ámbito universitario, y he tratado de agrupar al máximo todas las mayores cosas que definen o que podrían definir lo que es la esencia de lo español, pero no solo en la península, porque no puede quedar reducido lo español al actual Estado español. A menudo nos encontramos con gentes a ambos lados del océano. Conocemos gente que puede venir de Colombia, de Argentina, de México, de Guatemala, de Chile, de Perú, de Filipinas, de Nápoles. Y cuando nos encontramos con ellos, nos estamos viendo reflejados como en un espejo. ¿Cómo podemos hacer llegar esta idea a nuestras generaciones actuales? Pues la única forma es
hacer el resumen de lo que es ello, es la esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Qué es aquello por lo cual cuando nos encontramos a alguien que viene de Honduras, de Cuba, de Bolivia, de Milán, ¿qué es aquello que nos hace ver que en el fondo somos lo mismo? Pues tenemos que ver ante todo la esencia. No se trata solo de algo histórico, se trata de algo, ante todo, una tradición compartida, que es lo que define lo que somos. No solo historia, por tanto, también una cultura, un montón de cosas, y luego el origen, porque quien no sabe, lo repito a menudo y lo vuelvo a repetir una y otra vez, quien no sabe de dónde viene, tampoco sabe a dónde va. Así es, ¿no? Eso es tal el ejemplo que hemos leído tantas veces en Alicia en el País de las Maravillas. Contame, acá has elegido la imagen de la Dama de Elche. ¿A qué se debe? Bueno, realmente la portada, tuvimos ahí un intercambio así con la editorial. La portada no fue obra mía, fue cuestión de los... Hay una sección dentro de la editorial que se encargan de hacer las portadas. Me propusieron varias y esta me pareció fantástica. Inicialmente solo ponían la Dama de Elche y dije, bien, para el origen, bien. Pero dije, ¿qué tal si de fondo aparece algo así como las tres carabelas? Que se vea un poco, el origen, la Dama de Elche, que representa bien lo que son nuestras raíces más profundas, pero luego algo que refleje además no solo el origen, sino también la esencia. Las tres carabelas. Y me dijeron, fantástico, vamos a proponerlo a ver. Y la pusieron así, se ve así un poco como de refilón, se intuye ahí la carabela, a un lado como reflejando la esencia. Sí, que la se ve esencia arriba a la algo izquierda, ¿no? Se ve con claridad. Exactamente. Y luego arriba, por supuesto, Don Carlos, que no es añadido mío, es añadido del editor, que es alguien que, bueno, es hispanista también, pero no tiene una concepción como yo tan férrea respecto a lo que es la monarquía tradicional, legitimista. Pero me sospecho que él, que tampoco, aunque no tenga esa idea, digamos, algunos lo llamarían, algunos dirían que soy un purista al defender esto, el legitimismo a fondo. No me importa, pero el hecho es ese, yo defiendo el legitimismo. Por eso acá te veo con Su Alteza Real, Duque de Aranjuez, Don Sixto de Borón Parma. Tiene muchos amigos acá en Argentina. Bueno, gracias a Dios, pese a todos los males, su pueblo, el pueblo español, que es el que de verdad importa, porque no importa el Estado, ni los Estados-nación, que son una invención moderna, masónica, dañina, artificial, sino lo que verdaderamente importa es el pueblo, las personas de carne y hueso. Es un alivio que el verdadero heredero de la corona, que es él, precisamente, es un alivio, es un honor, es unas gracias muy grandes que tenemos que dar a nuestro Señor, que tenga gente a ambos lados del océano reconociéndole todavía. Escúchame, Guillermo, vamos a hablar de alguna figura. Recién la nombramos a Isabel. Contanos quién fue Beatriz Galindo. Bueno, Beatriz Galindo es una mujer que además últimamente ha sido producto de controversias. Aquí en Salamanca ha habido gente que con afán de revisar la historia ha pretendido decir que no, que simplemente pues no era más que una criada. Era una criada de Isabel. Luego, gracias a Dios ha habido un señor, yo le doy eco en mi libro he tratado de dar eco a un montón de investigaciones que no son conocidas acerca tanto de esta mujer como de otros grandes personajes de nuestra tradición. Otros grandes personajes que caracterizan y definen lo que somos. No solo lo que hemos sido, sino lo que todavía somos, porque todavía corre por nuestras venas su sangre y está en nuestro ideal y en nuestra
y en nuestra vida y en aquello que nos mueve cada día a seguir Pero adelante. ¿cuál fue la importancia central de Isabel? Beatriz Galindo fue lo que se diría ahora mismo una asesora, bueno, lo que se decía, mejor dicho, en esa época, asesora de humanidad, decían en latín, humanitatis, asesora de letras, porque ella, a Isabel, le transmite sus consejos en cada momento, aparte de que era su maestra de latín, le transmite sus consejos en cada momento de cuál es, digamos, lo más adaptado al derecho natural, en definitiva. Ella se sirve mucho de la literatura clásica, griega y romana, y la continuidad, por supuesto, que tiene en la tradición hispánica. Y pocas mujeres como esta, a la cual le han llegado a atribuir, no sabemos si es cierto o no, pero aquí en cualquier otra rama del saber, lo suyo es fiarse de la tradición, lo que siempre se ha dicho que ha sido así, mientras no llegue alguien y muestre pruebas que desmientan que ha sido así, no se puede negar, y eso es así en cualquier ámbito. Esta mujer se le atribuye, por ejemplo, un comentario al órgano de Aristóteles, a todas esas grandes obras de lógica de Aristóteles, que la lógica es básica para pensar, para tener, ahora que se habla el libre pensamiento, se hablan muchos revolucionarios del libre pensamiento, no puede haber un pensamiento libre si no hay en tu pensamiento una capacidad para pensar con libertad, porque pensar con libertad no es pensar dejándose llevar por el impulso, por el instinto, sino pensar lo que... Por ideas de moda, ¿no? Lo peor es la moda. Tomar decisiones racionales conforme a nuestra naturaleza libre, que es racional, no es de espontaneidad, como creen los protestantes, no es de dejarse llevar el impulso, el primer instinto, por querer ser lo que no podemos ser, por querer... un señor, por ejemplo, que tiene 80 años, no, por más que se sienta una mujer de 25, da igual, que le hagan operaciones, que le hagan lo que quiera que le hagan, pero no va a poder ser más que un señor de 80 años. Y contanos quién era Lucía de Medrano, catedrática de historia. Lucía, insisto una vez otra vez, Lucía. Bueno, tengo aquí, de hecho, lo voy a enseñar, este libro, que es de Ramón Grande del Brío, un señor que estoy a ver si puedo contactar con él, porque me gustaría conocerle. Ha sacado un libro de estas dos mujeres muy recientemente, que luego han manipulado, ha habido manipulaciones históricas, algunos autores extranjeros, sobre todo algunos que no sabían latín y pretenden leer fuentes y hablar de fuentes que están en latín sin saber latín, una cosa graciosísima. Si uno quiere ir a hacer efectivamente un trabajo de fuentes primarias, tiene que saber la lengua de esas fuentes. Sí. Si no las conoces, no vas a hacer muy bien tu trabajo. Esta mujer se llama sí. Lucía y no Luisa. Sí. Lucía, sí. Esta mujer fue la primera que estuvo como catedrática de la universidad de Salamanca en el siglo XVI. Mientras otras naciones consideran que la mujer, digamos, es un elemento que hay que controlar desde esa concepción feudalista que tienen otras naciones, muy distinta de la hispánica, que somos herederos directos de Grecia y Roma, para ellos las personas no son entes autónomos y libres dentro de una sociedad de carne y hueso, sino que son, digamos, como siervos. Por eso, debido a sus tradiciones, a las tradiciones de los pueblos ultrapirenaicos, era impensable que ellos hubieran podido realizar una labor como la que realizó España en América, porque para ellos las personas son cosas. Entonces, dentro de esa división, dentro de esa obsesión luego que acaba derivando en el estatismo actual de querer regularlo absolutamente todo, ya llega, incluso ya por aquella, bueno, incluso el origen de la masonería. Todo el mundo sabe que la masonería original no permite el acceso a las mujeres. Qué contraria es España en esto, qué contraria. Porque en España la mujer en el siglo XVI es, claro, este ejemplo, y luego va a haber más. Nos vamos a encontrar incluso que va a haber en el siglo XVIII hay sindicatos universitarios de mujeres. Vos acá has nombrado otra mujer de la cual yo hice un video, Isabel Barreto. No sé si se llega a ver la imagen en pantalla.
Sí, se ha visto, ahora Ahí ahí está. está. Isabel Barreto, Una mujer joven que se va con su esposo y sus hermanos, se le muere el esposo y se hace cargo de una misión naval para llegar a Filipinas. Y llega de prepo, ¿no? Y la nombran efectivamente, históricamente como la primera mujer almirante, ¿no? efectivamente, y además tiene el debido reconocimiento, y los hombres que iban a su mando le dan el debido reconocimiento como su almirante. Cosa que vayamos a Europa, vayamos a aquellos pueblos, luego estaban a medio cristianizar y tristemente es de donde parte la reforma, no podían comprender que se obedeciera a una mujer. El espíritu hispánico de las mujeres es modélico para toda verdadera mujer que quiera hacerse valer ante un hombre que la quiera despreciar por ser mujer, como si no estuviera hecha a imagen y semejanza de Dios también. Cualquiera que la quiera despreciar tiene que tomar por modelos a aquellas mujeres hechas a sí mismas, aquellas mujeres que con su propia valía han llegado a ser grandes, no mujeres a base de subvenciones o de vivir o de pretender ser varones. Es decir, el ejemplo, a mí me gusta siempre distinguir la diferencia de mujer viril y mujer varonil, porque Isabel la Católica, que ponías antes ahí una imagen suya, es un extraordinario ejemplo, yo diría que el más extraordinario después de la Virgen Santísima, de una mujer viril. Mujer viril que no varonil, porque mujer varonil es la que toma todo lo que define al varón absolutamente para lo bueno y para lo malo. Mientras que una mujer viril es aquella que, aparte de su condición femenina natural, porque pocas mujeres ha habido en la historia tan femeninas como Isabel la Católica, en todos los sentidos, y tan atractivas, por supuesto, para cualquier varón en todas aquellas cualidades que atraen al varón. Y por otro lado, era viril en cuanto a la virtud, en cuanto a tener no solo ya las virtudes femeninas, sino una capacidad de virtud, de aproximarse a virtudes más habituales en varones que en hembras, porque todos sabemos que hay unas virtudes más comunes en varones y otras virtudes más comunes que en hembras. En unas cosas suelen ser más superiores ellas y en otras más nosotros. Igual que en vicios. En vicios Vamos a otro personaje sí. de esa época que yo admiro mucho, Inés de Suárez, la amante de Pedro de Valdivia, ¿no? Que le cortó la cabeza a 5 caciques que tenían prisioneros y se los revolvió por arriba de la empalizada de los indios que estaban atacando esa fortaleza, y los indios dijeron, creían que era una bruja muy poderosa y se escaparon, ¿no? Era una fortaleza que ya estaba a punto de caer a mano de los indios, y un oficial le dice, bueno, escóndase señora, lucharemos hasta el último hombre por su honor, pero esta es una batalla perdida. ¿Y estos indios qué quieren? Y quieren liberar a los caciques que tenemos. Entonces ya va, le corta la cabeza a los 5 o 6 caciques, lleva las cabezas, se las tira, y ahí los indios escapan, ¿no? Qué mujer de coraje, ¿no? Así Coraje es. físico impresionante. Y unas mujeres como estas que a la vez que están juntando una virtud tan habitual en la mujer como la voluntad de tomar algo y seguir adelante con ello hasta el final, junto con otra virtud que no es tan común en la mujer y sí es más común en el varón, que el varón suele ser peor en cuanto a tener voluntad, como es la fortaleza. Esta mujer aunó las dos virtudes. Es decir, era una mujer viril, una mujer, el típico modelo de mujer hispánica que no se encuentra más que en las naciones del mundo hispánico y no se encuentra, en cambio, en las naciones ultrapirenaicas, o se encuentra muy poquitas veces. Se nota, se encuentra, son tipos de mujeres que se encuentran en el mundo católico, ¿no? Efectivamente. Porque Francia ha dado algunos casos similares, Italia ha dado algún caso similar, que es la identidad de la persona basada en la fe, que no se da en el mundo anglosajón, donde la mujer después de las guerras de religión terminó siendo sometida, ¿no es cierto? Y de hecho estaba viendo que
en España, que hay tanto discurso feminista y en contra de los hombres, España es el país con el número más bajo de situaciones de violencia familiar en toda Europa, ¿cierto? Pero la Muy propaganda llamativo. agranda cada uno de los casos. Acá hay otro personaje, doña Mencía de Sanabria. ¿Mm? Y contanos un poco de esta mujer que fue la primera adelantada. Efectivamente, que es otra de los grandes personajes de la conquista allí en América. En mi libro he citado varios de estos personajes, no podía ponerme entre todas las grandísimas cosas que han hecho los pueblos hispánicos, no podía centrarme en todas, pero sí, esta es una de las que he mencionado, la anterior es otra, y luego hay algunas más, porque hay mujeres que toman la iniciativa. Ha salido ya algún libro que se ha centrado en este aspecto más particular. Como en mi libro no Ahora, podía citarlo todo. ¿por qué Doña Mencía que tiene que ver con el Río de la Plata? Tiene que ver ya con mi patria chica, con mi terruño, ¿no? ¿Por qué la elegiste esta mujer? Porque fue la primera adelantada, porque fue la primera adelantada en todo el mundo hispánico, la primera, que siendo mujer además tenía ese cargo, porque hubo adelantados durante, esto es un cargo que venía de la Edad Media, en la frontera con la Reconquista, en la península, en la lucha contra los sarracenos, había sido normalmente ostentado por hombres. Cuando se produce la conquista de América, hay una expansión de ese mismo espíritu, de la reconquista, cada vez más engrandecido, mientras está cada vez peor el resto del continente europeo, más allá de los Pirineos, como has dicho antes, hay mujeres señaladas, incluso tenemos, por ejemplo, el primer tratado de pedagogía lo realizó, el primer tratado de pedagogía de la historia, lo realizó una mujer allí en el Sacro Imperio. Eso va en decadencia cada vez mayor. Cuando aquello se diluye, en cambio, España continuó incrementándolo. Y este ejemplo es muy paradigmático al efecto, porque Mencía allí se convierte, había habido adelantados, pero ya también hay adelantadas, que toman ejemplo. Eh, Nada que ver con las dirigentes feministas de hoy, ¿no? Efectivamente, Yo creo que porque ninguna de esas mujeres de hoy le aguantaría el ritmo a Doña Mencía. Y acá hay otra mujer, eh, Zendal. exactamente Isabel Zendal fue la primera mujer en misión humanitaria de la historia. También la menciono cuando hablo del episodio de la vacuna. La vacuna Claro, ella de... viene con la expedición de Balmis, ¿no? Efectivamente, Balmis, luego hubo otros personajes, Morejón. Esta mujer es la primera, incluso lo ha reconocido la ONU. La ONU ha reconocido que es la primera mujer en misión como enfermera humanitaria. Terminando con las mujeres, contanos de esta dama carlista. Bueno, esta señora es un ejemplo muy divertido sobre todo y muy de actualidad, porque doña Emilia Pardo Bazán, Vamos a decir primero su nombre es Doña Emilia Pardo Bazán, efectivamente, literata, carlista, primera mujer en la universidad tras la expulsión de las mujeres de la universidad por los liberales. O sea, los liberales sacaron a las mujeres de las universidades. Y gracias a ella volvieron las mujeres. Así que fíjense, los liberales tan liberales no eran, ¿no? O si el liberalismo es eso, bastante malo es, mejor la tradición. Y además de carlista, fue la que expandió el uso de la expresión leyenda negra. Me sorprende la cintura de avispa que tiene esta mujer. pero más bien creo yo que es por el corsé que llevaba, porque al menos luego esta mujer, las otras fotos que hay tampoco se la ve tanta cinturita de avispa. Pero bueno, eso no, Contanos entonces el mérito de Emilia Pardo Bazán, por favor. el mérito que tiene es más, Contanos su mérito. más intelectual y más de acción y más de ser una mujer luchadora, de nuevo una mujer viril, a la vez que muy femenina, porque también, a pesar de otras cosas, pues era una mujer que incluso tiene una historia sentimental muy abigarrada de la que ahora están empezando a escribir.
efectivamente, escriben por ahí que la valentía es virtud femenina, tienen toda la razón. Ya lo he dicho, la voluntad. Y sin voluntad, la voluntad es lo que te lleva a los últimos actos de valentía. Emilia Pardo Bazán es una mujer que, como decía antes, ahora ha pasado a la actualidad, hablaban también de que si tenía su familia un pazo en Galicia y que se lo habían quitado a los Franco, a la familia de Franco. No estoy muy enterado del asunto, pero sé que ha habido mucha polémica al respecto. De todos modos, es una mujer muy valorada cuando se hacen, digamos, estudios de literatura, y cuando se enseña en todas las escuelas se sigue enseñando a Emilia Pardo Bazán como una de las grandes literatas de la era contemporánea de la literatura española. Emilia Pardo Bazán, además, tuvo un incidente tremendo en un bar que tuvo un enfrentamiento dialéctico con otro hombre. Yo no sé qué le diría a aquel hombre, pero también fue una mujer que físicamente no se detuvo un instante a enfrentarse físicamente con aquel hombre y le hizo perder un brazo. Es decir, luego el hombre fue al médico, no le pudieron curar el brazo y perdió, le tuvieron que amputar el brazo. Esta mujer, o sea, debería ser tremenda, una mujer tremenda para bien y para mal. Por supuesto, para mí de gran admiración por lo que hizo, porque la labor encomiable que ella hizo para que la mujer pudiera volver otra vez a la universidad. Es una mujer además que tiene pequeños libritos donde va contando historias, uno dedicado a Hernán Cortés, otro dedicado a Pizarro, a distintos conquistadores. Ella se interesa por la leyenda negra y habla de que no basta con que nos bañemos en los recuerdos y la melancolía de lo grandes que hemos sido los pueblos hispánicos, sino que otra vez tenemos que repetir aquello, que no basta con andar mirando hacia el pasado y estar durmiéndonos en los laureles. Tenemos que tratar de repetir como sea lo que hicieron nuestros antepasados. Toda aquella labor de generosidad que se llevó a cabo, todo el dar todo lo mejor que teníamos y ese afán por liberar a pueblos enteros de la esclavitud y darles su libertad, darles la fe verdadera y darles tantas cosas como no tenían. Emilia Pardo Bazán fue autora de libros de historia. Contanos un poco de ella. Sí, escribe pequeños libritos de historia, va contando sobre todo cosas de la conquista y además tiene novelas muy famosas, como algunas de ellas le causaron controversia con otros autores tradicionalistas de la época que les parecía un poco que tiraba un poco era un poco, digamos, soez o un poco tirando dirían ahora, lo erótico. Y que le molestó, que le provocó. Pero evidentemente no era una mujer para enfrentarla mano a mano porque era peligrosa. Vamos a otro tipo de personajes. Y mano a mano menos, porque pierdes la mano como el otro pobre desgraciado. Hemos hablado de grandes mujeres de España. Ahora, háblanos un poco de Domingo de Soto. ¿Por qué fue importante este hombre? Bueno, Domingo de Soto es, para empezar, es uno de los primeros en la historia universal que habla radicalmente de acabar por completo con la esclavitud. O sea, atención al dato, porque Isabel la Católica acaba con la esclavitud en 1500 o intenta hacerlo, luego no lo consigue del todo, luego ya por fin salen las leyes de Valladolid y de Burgos y se consigue acabar con la de los indios, pero no se acaba del todo. Pero Domingo de Soto es muy radical en eso, hay que acabar por completo con la esclavitud. En él se inspira luego el famoso San Pedro Claver y luego, siglos después, León XIII, mientras las naciones liberales, democráticas, ultrapirenaicas, o que mejor dicho, que se jactan de democráticas y de defensoras de libertades, promueven la esclavitud. De hecho, tenemos la Revolución Francesa, una de sus primeras leyes del 4 de abril de 1794, si no me equivoco, impuso la esclavitud como algo legal. Este hombre ya en el siglo XVI decía que había que quitarla por completo y en gran medida se trataron de seguir sus preceptos. No se consigue del todo, pero tenemos que la única de las naciones que no la promueve, sino que incluso intenta extirpar la esclavitud,
es la monarquía hispánica. Es la única, la única. Es que ni siquiera Portugal, ni siquiera la corona de Portugal lo intenta, salvo en aquella época que está un poco unida a España. Las demás naciones no. Y Domingo de Soto, además, es muy importante porque es el mayor expositor probablemente de la Escuela de Salamanca y sobre todo de su fundador, Francisco de Vitoria, que fue bueno, ya se le suele reconocer como el creador del derecho internacional. Y por otro lado, no se queda ahí la cosa con Domingo de Soto. Es un personaje, un hombre universal, como hombre del Renacimiento que es. Y no se queda en el asunto del ámbito únicamente del derecho o del ámbito humanístico, sino también va al área de la experimentación. Bastantes años antes de que Newton promulga aquella aquella famosa anécdota que suelen contar a los niños en el colegio que se le cae la manzana en la cabeza a Newton, Domingo de Soto, que fabricó un puente que todavía sigue en pie en la Gran Vía de Salamanca, diseñado por él, financiado por él, vendiendo su biblioteca. Al hacer aquel puente se le ocurrió, haciendo sus cálculos, digamos, la caída de los graves, que se llama, que es de donde proviene la ley de la gravedad. O sea, no habría sido posible la ley de la gravedad sin Domingo de Soto. Y es uno de los puntos que hay otro personaje de la misma época y con el mismo apellido, Hernando de Soto. Contanos un poco de él. Hernando de Soto es otro de esos grandes, hemos visto antes, grandes conquistadoras. Pues aquí tenemos a Hernando de Soto. En los conquistadores me he detenido menos en el libro, porque ya sé yo que hay un montón de bibliografía al respecto y procuro citar buena parte de ella. Y me he detenido menos, curiosamente, en conquistadores que en conquistadoras. Pero Hernando es otro de esos grandes ejemplos de lo que es capaz un español. Hablando de español, no solo para referirme de nuevo a los actuales del Estado español, de la península ibérica y de Mallorca y de Canarias, o de Ceuta y Melilla y Menorca, sino todo el mundo hispánico. Como este tenemos... Bueno, entonces... Sí. No, te escucho. No, dime. Bueno, hay otro personaje ya más cercano, más lejano en el tiempo, pero que tiene que ver con el descubrimiento de América, ¿no? Exactamente. Vicente Yáñez Pinzón. Exactamente, tiene que ver sobre todo con el Amazonas. Afortunadamente, Yáñez Pinzón es un personaje, más o menos lo buscas y ahí aparece su historia casi en cualquier sitio, te la cuentan, pero ha habido otros personajes más dañados que Yáñez Pinzón. La importancia de este radica sobre todo por el Amazonas. Es impresionante cómo está España entre los siglos XV, XVI, XVII, XVIII, produjo superhombres. Y cuando digo superhombres me refiero a hombres y mujeres que lograron, digamos, darle un giro a la historia y lograron unificar el globo terráqueo, porque lo que no se entiende del mérito español es que el mundo estuvo inconexo durante miles de años. Entonces, bueno, sí, llegaron los indios por el estrecho de Bering, llegaron los asiáticos. Está bien, pero el mundo estaba inconexo, no había una conexión. No había un mensaje civilizador completo. Las civilizaciones estaban dispersas. Era como si viviéramos en distintos planetas. Y España logra pegar un giro extraordinario. Por eso, ya que nombraste a doña Mencía de Sanabria, que primera adelantada aquí al Río de la Plata, vamos a hablar del descubridor del Río de la Plata, don Juan Díaz de Solís, que tenía un marinero que se llama Martín García, que se murió, lo enterraron en una isla y desde entonces esa isla se llama Martín García. ¿Por qué lo elegiste a Juan Díaz de Solís? Pues efectivamente, Juan Díaz de Solís es otro de estos ejemplos. Hay que tener en cuenta una cosa a la hora de cuando nos ponemos con todos estos grandes personajes, es la comparación
respecto a lo que hizo Inglaterra. Inglaterra, cuando llega esa famosa expedición del Mayflower, que encima naufragan todos y si no perecieron fue gracias a que los indios los salvaron, esos indios que luego ellos maltrataron tanto. En unos 20 años hicimos 10 veces más que lo que ellos fueron capaces de hacer en 200 años. Y el ejemplo de Díaz de Solís es muy llamativo, cómo bajó hasta lo que es descubrir el Río de la Plata, que luego da lugar a, bueno, la propia palabra Argentina proviene de ahí. Argentina es Así es. Bueno, después tenemos al fundador de la primera ciudad de Buenos Aires, la primera fundación, don Pedro de Mendoza, que duró un tiempo, sí, ¿no? La fundación definitiva sí, la hizo Juan de Garay. Pedro de Mendoza, que se financió con el saco de Roma, porque formó parte del saco de Roma que hizo Carlos V cuando se enojó con el Papa, ¿no es cierto? Pero ese dinero lo utilizó para esta misión. O sea, arriesgaban su fortuna y su vida por llevar civilización, ¿no? Es que ese es uno de los ¿Por qué lo elegiste? Contanos un poco de don Pedro de Mendoza. Lo he elegido precisamente por eso. Patricio, ante todo, si en algo destaca el mundo hispánico, es en que en sus misiones demuestra que nuestros personajes son conquistadores. Cuando son conquistadores, no nos referimos a que vayan y hagan las conquistas al estilo inglés, de atacar a la gente y para ellos el fin justifique los medios, no. Ni mucho menos tener patentes de corso, que las patentes de corso son lo que ahora llamarían subvenciones. Claro. En parte, en gran medida son eso. Sino que personajes como nuestros conquistadores, y es muy claro este ejemplo que estamos viendo ahora, porque él realiza la primera fundación, porque luego pues tuvo que ser, tampoco es plan de alargarse con lo que ocurrió después, pero tuvo que ser reconstruida después, pero la primera fundación es suya. Es lo mismo que, bueno, ejemplos de esto, de tener que volver otra vez a construir, porque la primera fundación se pierde, son numerosos, como sabes, en América. Una pregunta. Hace un rato hablamos de Domingo de Soto por sus aportes a la ciencia, ¿no es cierto? Sí. Pero hay otro personaje, Blasco de Garay, que a mí me resultó muy impactante este hombre. ¿Él creó la primera máquina de vapor? Exactamente. Él crea, según las fuentes, él diseña la primera máquina de vapor. Parece ser que su proyecto, a pesar de que demostró que podía ejecutarse, nadie se preocupó ni de promoverlo, ni de financiarlo, ni de nada, y eso se pierde. Y además no consigue la patente. Entonces, al no conseguir la patente, pues es motivo mayor para que nadie lo reconozca, porque, como digo yo, en el libro uso una expresión de los cabezas cuadradas ultrapirenaicos. No les gusta que sea este el primer personaje que crea la primera máquina de vapor, que es ya, si no me equivoco, en el 1543, si no me equivoco. Bueno, ahí anda, a mediados del 16. No tiene una patente, vale, no tiene la patente. Pero el caso es que 50 años aproximadamente después, es decir, en el año 1606, Jerónimo de Allanz crea otra máquina de vapor y en este caso sí que deja registrada la patente. Jerónimo de Allanz, es decir, casi 2 siglos antes que la primera máquina de vapor oficial. El otro día, hablando con mis alumnos, me comentaban que a ellos les habían enseñado que la primera máquina de vapor era inglesa. Y les dije, vamos a ver, la primera máquina de vapor es española, porque si no fue la de Blasco... No, bueno, evidentemente sabemos que en eso son una máquina de mentir, ¿no es cierto? Exactamente. Siguiendo con el aporte científico,
tenemos este personaje, Juan Caramuel. Primeras enciclopedias de matemática y lingüística de la historia. ¿Por qué también se habla de que es el creador del lenguaje informático? Eso me sorprende mucho. Porque durante muchísimo tiempo se ha atribuido la creación del lenguaje binario, que como estaba hablando hace un rato con un amigo informático, el lenguaje binario es la base de matemática de la informática, de todo el lenguaje de la informática. Durante muchísimo tiempo se ha atribuido a Leibniz. Sin embargo, Leibniz, aparte de que después se ha descubierto, cada vez hay más publicaciones demostrando que era un tipo que se dedicaba a plagiar a otros autores, ha salido ya reconocido en revistas indexadas incluso, que fue Juan Caramuel, el que bastante antes que Leibniz creó el lenguaje informático. Además, porque creó el lenguaje binario. Además, era un grande por eso, porque creó esas enciclopedias de matemáticas y de lingüística, porque además tiene casi 300 obras. Si no me equivoco, son 262 obras las escritas por él, gramáticas en distintas lenguas, chino, hebreo, lenguas indígenas de América. Además, fue juez, fue obispo, también preparó máquinas de asedio y participó en asedios en Flandes. Además, es un tipo gracioso porque él, en controversias que mantuvo con Kepler, derrotó a Kepler en postulados científicos de astronomía de Kepler, o sea, también se dedicó a la astronomía. Y Kepler se vanagloria de que él ha construido en determinado momento un observatorio astronómico. Y él le dice así, básicamente le dice así, pues si tú has construido uno en tal sitio, yo voy a construir otro, y entonces construye uno en Flandes, otro en Italia, otro en la península ibérica, y construye distintos, y dice, y las teorías que tú sostenías, ahora te acabo de demostrar que no eran correctas, porque he estado haciendo tales observaciones, y además va y lo demuestra matemáticamente. Parece increíble cómo España ha perdido la batalla de difundir este tipo de personajes, ¿no? Porque en realidad es otra la historia y han sustituido, han vaciado de contenido. Vos sabés que, por ejemplo, algunas figuras militares ingleses que perdieron acá en las invasiones inglesas, vos vas a los archivos en Inglaterra, no aparece el momento de su derrota, ¿no? Entonces, por ejemplo, recién hice un programa sobre Luis de Unzaga, ¿no? Un español que fue el que logra el tratado de paz en el cual Inglaterra reconoce a Estados Unidos, por ejemplo. Es el que logra crearle la base monetaria al dólar norteamericano usando el real de a8. El que logra además, junto con su suegro, definir los límites de Estados Unidos, y es el que le da el nombre, Estados Unidos a Estados Unidos. Y es una figura desaparecida que la ha encontrado ahora el profesor Frank Cazorla y ha hecho todo un trabajo. Pero vamos a algunos conquistadores. Juan Rodríguez Cabrillo. ¿Por qué es importante este personaje? Bueno, este es otro de los grandes en América, por lo que estábamos diciendo. También invierte su fortuna personal, la pone al servicio de las conquistas. Muchas veces, además, se ve que estos personajes no reciben el debido pago a sus servicios. Sobre todo, pues no podemos por menos de defender a los Austrias primero y luego a los Borbones, porque son nuestros gobernantes legítimos. Pero es verdad que ya con la llegada de estas dinastías hay digamos, no podemos hablar de decadencia, evidentemente, como algunos acomplejados sostienen, de que empieza ya una decadencia. No podemos llegar a sostener que hay una decadencia, pero sí podemos decir que no estamos mejor en el mismo sentido en que lo decía Felipe II, el propio Felipe II, cuando se encontraba ante el retrato que él tenía de Fernando el Católico, se paraba ante él, si había alguien por allí cerca observando, y decía, a él lo debemos todo. Porque luego no hay, digamos, que cuando llegan los Austrias y los Borbones, empieza a haber un espíritu, ya entra lo que se llama el regalismo, que ya no deja tantas
libertades. Libertades no en un mal sentido de licencia ni de libertinaje, sino de libertad en un sentido estricto, como el que habían dejado, que eran las dinastías anteriores, promover ante todo la mayor expansión por la mayor gracia de Dios nuestro Señor y de nuestro Rey, sino que de algún modo parece como si no se fiaran de sus grandes hombres. Ese caso de Cabrera. Sí. Veamos aquí, no sé si vos me escuchás bien, porque donde estoy está lloviendo muy cerca y se escucha mucho ruido. ¿Vos me escuchás bien? Sí, te oigo. Perfecto. Recién hablamos de Inés de Suárez. Ahora vamos a su gran amor, don Pedro de Valdivia. Don Pedro de Valdivia, yo diría que se le puede considerar el padre de los chilenos. Claro. Obviamente, yo estoy seguro de que habrá mucha gente que nos esté viendo ahora mismo, de Chile menos, evidentemente, vamos, tampoco conozco. No, tenemos muchísimos amigos chilenos que nos siguen, ¿eh? Tenemos muchos no sé amigos chilenos. Me refiero a la educación en Chile, pero desde luego en el resto del mundo hispánico, como nos han desmembrado, yo creo que es un personaje que es muy importante que no solo lo conozcan los chilenos, que lo conozca todos los demás hermanos del mundo hispánico. Sí, porque fue el verdadero fundador de Chile. Mira, hicimos también hace poco con Juan Galera, que escribió un libro sobre cabeza de vaca. Este también es un hombre extraordinario, me parece a mí. Efectivamente. Hacernos un resumen de qué significado tiene en tu libro. Es muy importante este personaje porque es símbolo de lo que hizo España, es uno de los grandes símbolos de lo que hizo España en Norteamérica. La capacidad tienen cuando llegan aquí, es como lo que decías antes, de superhéroes. No se me ocurre mejor ejemplo que el de cabeza de vaca para presentar cómo eran capaces en aquella época, que no existían los medios de transporte que existen ahora, y más llegando a un lugar que estaba sin explorar, para hacer cosas como de las que fue capaz cabeza de vaca en la zona de una zona que actualmente, el sur de Estados Unidos, ¿no? Sí, exactamente. Y que logró sobrevivir al hambre, terminó salvando indios, lo tenían por un hombre que curaba, y estuvo años hasta que logró volver a la civilización. Acá tenemos a Diego de Almagro. ¿Por qué lo elegiste a Diego de Almagro? Diego de Almagro lo elegí porque es uno de los grandes conquistadores del Perú. Luego es un personaje, es cierto, en este caso, porque no todo el monte es orégano, diríamos, que luego acaba cayendo en desgracia, tal vez porque él mismo no habría cometido sus fallos. Todos los humanos los cometemos. Lo más importante siempre para nosotros ha sido, como hispanos y como católicos, la idea de la redención, el arrepentimiento. Almagro comete sus errores ahí y después tuvo que pagar. No podríamos decir si fue justo el castigo que recibió por su comportamiento allí, que tuvo mucho de su lado positivo, pero puede que tuviera algún Recordemos también que los indios del Perú habían adherido rápidamente a la cultura española, y él tuvo problemas con los indios porque los indios estuvieron más fieles al rey en más de una oportunidad, con los Almagro, en disputas con los Almagro. Vamos a Juan de Oñate. A ver si lo podemos ver. ¿Se lo ve? Sí, ahí aparece. Ahí está. Ahora se ha quitado otra vez. Ahí está. Bueno, contanos de Juan de Oñate. Este hombre andaba por Texas, ¿no? Exactamente. Este es uno de los, junto con por Texas tuvimos
también, ya que estoy en Salamanca, Vázquez Coronado, que eran dos, tuvimos al tío y al sobrino, el sobrino que estuvo en Costa Rica, es un ejemplo de que tampoco, no te lo, digamos, no lo he seleccionado porque no he encontrado retratos suyos, pero me parece muy interesante en cuanto a que realizó la conquista de Costa Rica sin derramar gota de sangre. Y su tío, que estuvo también por allí, igual que Oñate, por la zona de Texas, que como sabemos es un Acá nos territorio. dicen que era mestizo incluso. Sí, es que hay un montón de conquistadores que, aparte de ser los conquistadores que llegan de la península, luego el propio continente americano empezó a producir sus propios conquistadores dentro del mundo hispánico. Y además, Así es. lo que demuestra que no se trata de una potencia racista o xenófoba o como a veces la leyenda negra trata de difundir, un poco cuando realmente nos vamos a los que han promovido la leyenda negra, ellos sí que son frecuentemente esclavistas, xenófobos, creen en teorías de superioridades raciales y de supremacismo racial, mientras que lo que se ve en el mundo hispánico, aparte de replicar lo que es España allí y liberar naciones enteras y crear nuevas naciones, empiezan a surgir de allí nuevos conquistadores, incluso no ya solo los mestizos, también tenemos ejemplos de conquistadores negros. Cierto. Creo Juan, no, Juan Latino no fue uno. No, Juan Latino era profesor. No, Juan Latino era profesor de Valladolid. Vamos, No, acá pero, llegamos a Francisco Pizarro. No sé si se lo ve bien en pantalla, yo no lo veo. A ver. sí, ha aparecido un momento, ahí está. Pizarro, bueno, Pizarro es alguien que tuvo también algunas luces y sombras. A mí personalmente no me parece bien cómo fue el comportamiento final con Atahualpa. Yo lo siento ya por aquellos que admiren a Pizarro que a Hernán Cortés, pero yo me inclinaría más no solo ya porque sea antepasado directo mío Hernán Cortés, sino porque la admiración que me parece a mí que suscita más lo que hizo Cortés, que además era mucho más joven, respecto a lo que hizo Pizarro. Mucho sabrá del sur de Y, América, no les gustará que lo diga, pero bueno, yo pienso que cada uno es su, digamos, una de las grandes cosas del mundo hispánico, cada uno es libre en sus afectos. Pero hay que reconocer que Pizarro, de nuevo, es otro ejemplo más de superhombre, como decías tú antes, porque en un momento dado traza una línea en el suelo y dice, y lo pone y se lo juega todo a una sola carta. Los que quieran estar de un lado que estén de ese lado y los que no del mío. Y lo que fue capaz de realizar allí también tiene de parecido con Hernán Cortés en cuanto a que él también logra poner de su lado a indios y están luchando indios contra indios. Es decir, no es solo una labor de que lleguen allí, se dediquen a matar gente como hacían los ingleses o los holandeses o los rusos o los alemanes, sino una labor de que es de alianzas en gran medida. Pizarro es otro ejemplo, no solo el de Cortés que he mencionado, sino el de Pizarro. Pizarro, además, yo creo que, así como Cortés parece que está, yo creo que Cortés es que ha sido más atacado por la leyenda negra, pero Pizarro creo, por lo que he leído, que incluso tiene bastante más reconocimiento y monumentos y demás en América que Cortés. Y yo creo que... bueno, el estandarte de Pizarro se lo queda a San Martín, lo cual yo no sé si alguna vez volvió a Perú, porque es donde debía estar. Sí, Alonso de Ojeda. Este es un personaje que yo no lo conocía. Conquistador de Venezuela. sí, sí, es un personaje que luego ha sido víctima de calumnias de decir que era un mata indios, cuando realmente este hombre se casa con una india y tiene hijos con ella, y luego, después de haberse casado con ella, tiene hijos con ella, cuando ya llegando a cierta edad, se retiró a un monasterio. Es un hombre para el cual es importante, o sea,
los mínimos, digamos, los mínimos fallos que él pudo cometer allí, se arrepiente enormemente de ellos y los reconoce y purga por ellos. Él sabe que ha hecho Sí, mal. es decir, hoy no vemos políticos que se arrepientan y entren a un Exactamente. monasterio, ¿no? Se van a vivir la Dolce Vita, ¿no? Podemos terminar con, no sé, lo nombramos a Pedro Alvarado, creo que nos faltaba, ¿no? No lo habíamos nombrado. Bien. Contanos sobre su figura. Es una figura importante en lo que es ya la parte central de América. Tiene su en origen estuvo en México con Cortés. La diferencia que tiene él con Cortés es que es más es un personaje mucho más impulsivo y mucho menos dado a la diplomacia que Cortés. Es también otro gran héroe que sabe hacer grandes cosas que todavía a día de hoy nos admiran, pero la característica que le diferencia, y se ve muy bien en su actitud en la toma de Tenochtitlán, es que no tiene digamos, diríamos coloquialmente hablando, la mano izquierda para saber superar un momento de grave crisis. Guillermo, vos me mandaste acá una imagen de la composición. En el año 711 se calcula que había 6 millones de españoles Sí, y que aproximadamente. el 95% eran romanos, celtas, íberos y vascones. Sí, Una parte entonces, de visigodos, alanos y suevos, y los árabes y bereberes eran muy poquitos, el 0,5%. sí, esto, quien lo mejor lo ha estudiado, es el único español hablando en el sentido actual de nacionalidades, que tiene un premio de historia, es el famoso Claudio Sánchez Albornoz, que era presidente además de la Segunda República en el exilio. Es el único que tiene el llamado, que suelen equiparar a Nobel de Historia, es el premio Feltrinelli. Claudio Sánchez Albornoz dice muy categóricamente el número de árabes y bereberes que entran en la conquista y la cifra en unos pocos miles. O sea, no llegan en ningún momento llegan a 100.000. Si no me equivoco, dice que entre 30 y 40.000 entraron. Si en cambio los equiparamos al número de visigodos que entraron unos 300.000. Y de alanos y de suevos es un porcentaje que es más o menos cercano al de árabes y bereberes, solo que teniendo en cuenta que los árabes y los bereberes no se mezclan y además después del plan de reconquista que hacen en la mitad norte de la península, plan de conquista, perdón, luego no se quedaron en estos territorios porque además no fueron bien tratados por sus propios jefes, con lo cual se acaban retirando. Su propia religión les prohíbe los matrimonios mixtos. En cambio, con los visigodos fue muy distinto, porque finalmente acabaron integrándose con la población. De alguna manera, cuando... Eh, Sí, Guillermo, acá estás en un monumento junto a qué figura. pues ahí tenemos a Viriato. Viriato es una de las grandes figuras de cuando España, digamos, estaba gestándose, pero todavía no había nacido. Estaba la gestación digamos, si lo equiparamos a un ser humano, pues el momento de la fecundación, todo ese fermento previo que da lugar a lo que luego es España, uno de los grandes personajes es Viriato. Por eso en el libro hay una ilustración, en el primer capítulo, que hizo para mi libro una mexicana, una amiga mexicana que vive en Arizona, que es la que se ha encargado de las ilustraciones de mi libro, en la que sale ¿Qué Viriato, porque editorial? Perdón, ¿cómo se llama tu amiga? se llama Lilia Rosas Castro. Ella ha sido la encargada de las ilustraciones del libro y Viriato, yo le di a elegir, le di una lista de posibilidades
digamos, para que ella dejara fluir su arte y viera qué era lo que le inspiraba más. Le pasé también episodios. Perdón, acá te veo dando una conferencia. ¿Cuál es la editorial que edita tu libro y cómo se puede conseguir? La editorial se llama SND. SND está en Madrid, la editorial, y las opciones para conseguirlo, pues dentro de la península ibérica, así como también en algunas, no todas, algunos estados de América, por ejemplo, en Estados Unidos de América se puede conseguir pidiéndolo a la editorial, en la península ibérica también, Europa también, y luego en América, aparte de Estados Unidos, está en México, está creo que en Ecuador y en algunos países más, pero no en todos todavía, pidiéndolo a la editorial. Luego, otra opción, pues es, en esos mismos países, creo que también se puede pedir en librerías. Me consta que en la península se puede pedir, y luego aparte en los países en los que no está, se puede pedir a través de Amazon. Ah, perfecto. ¿El camino de restauración de España pasa por el carlismo? Yo estoy convencido, bueno, el carlismo me parece una etiqueta, a veces suena un poco obsoleto usar eso, porque parece que recuerda al siglo XIX, pero desde luego que sí, porque en el siglo XIX el carlismo son quienes abanderan, en el caso español, la resistencia contra los poderes extranjeros, contra la idea de que el monarca pertenece al pueblo y no el pueblo, que el pueblo no es propiedad del monarca, la idea de que los gobernantes tienen obligación de cumplir con las promesas que hacen, los diputados tienen obligación de representar de manera real a sus votantes, que los cargos públicos tienen que cumplir con su función, deben rendir cuentas, que la corrupción debe ser eliminada y que ante todo el gobernante no sirve para nada si no es para dejar que el pueblo, del modo más libremente posible, pueda desarrollar su vida, y que el Estado, entre comillas, no sirve nada más que para auxiliar a la sociedad en aquello que la sociedad no pueda auxiliarse por sí misma. Y por supuesto, en el caso de España, pues no se puede olvidar nuestra tradición católica como digamos, el principio rector, la inspiración de espíritu que tiene, por supuesto, no en el sentido de la leyenda negra que se han inventado contra la Inquisición, como si hubiera sido una... Sí, que lo hemos hablado y hemos desarrollado y que seguiremos haciendo programas sobre eso. Guillermo Pérez Galicia, te agradezco muchísimo. Tu libro me parece incluso desde una belleza, todo el concepto, he leído el índice, es maravilloso, pero además uno cuando ve esta etapa, la etapa del libro que dice el título, España, esencia y origen, uno se da cuenta que está ante un libro que va a ser fundamental para la formación del pueblo español, ¿no es cierto?, que debe luchar por su restauración. Es decir, Hippolyte Taine dijo, hay un momento superior en la civilización humana, la España del siglo XV al XVII. Pero uno también encuentra la de Alfonso el Sabio. España tiene grandes momentos en su historia, la de San Fernando, rey de Castilla y León, es decir, tiene muchos momentos grandes. Entonces, lo mejor de España no puede ser los personajillos de ahora que son, como dijo Don Sixto de Borbón, que ponemos la imagen de él, cuando le preguntaron qué opinaba sobre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, dijo, qué personajes poco interesantes, con un sutil insulto propio como le corresponde a un caballero cristiano como él, ¿no? Porque además creo que lo peor que le puede pasar a un político es que le digan que usted es una persona poco interesante. Guillermo Pérez Galicia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido tu libro. Ya saben, lo pueden conseguir en Amazon. Y a todos ustedes, bueno, queridos amigos, ya saben que pueden colaborar con nosotros en comunidadhispanista.com. Siempre decimos el equivalente a una taza de café. Y a aquellos que les haya gustado el programa, bueno, les pido que se suscriban, se unan al canal, si son generosos, y lo compartan con sus amigos. Guillermo Pérez Galicia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vamos con la imagen de tu libro. Muchísimas gracias, Patricio.
Hasta pronto. Hasta pronto. Y a todos ustedes, queridos amigos, disfruten de esta imagen de este libro y que su sentido lo podemos reflejar en nuestro video de despedida.